regresamos entonces ahora al tema del impuesto sobre la renta. Vamos al mensual, artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, patrones. La ley no dice patrones porque también incluye a los que pagan los asimilados, los asimilables, y eso no son patrones, pero nosotros vamos a apuntarlo a los patrones. Patrones, estás obligado o están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales. ¿Sí? La ley no habla de retenciones quincenales, de retenciones catorcenales. Nomás dice, si haces pagos, debes efectuar una retención y un entero mensual. Entero es pago al SAT. ¿Sí? Entonces, a tus trabajadores les debes retener y al SAT se lo debes pagar. Y ese concepto, ese importe, esa cantidad tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. ¿Sí? Entonces, cuando pagues la nómina, debes de retener mensual y se lo pagas al SAT. Pero acuérdate que ese es un pago provisional. Es a cuenta del impuesto anual. Tu obligación es el impuesto anual. ¿Sí? No debes de perder de vista que tu obligación principal es el impuesto anual. Y con miras de ese impuesto anual, le haces retenciones mensuales, ¿sí? Que tendrán el carácter de pagos a cuenta del impuesto anual. Pero tu objetivo es el impuesto anual. Porque el ISR es anual, ¿sí? El ISR es anual. La renta es ingreso, renta es incremento en el haber patrimonial, renta es ganancia. El impuesto sobre la renta, impuesto sobre el ingreso, impuesto sobre la ganancia, impuesto sobre la variación positiva en el haber patrimonial. Ese es impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, el impuesto sobre la renta es de naturaleza anual. Se paga por ejercicio todos. Las personas morales y las personas físicas pagamos el impuesto sobre la renta de manera anual, incluidos los trabajadores. Solo hay unos casos en los que la ley considera el pago definitivo. ¿Sí? Por ejemplo, en un premio, en algunas ocasiones en intereses. Entonces, hay ocasiones en que la ley considera ese pago como definitivo. En algunas personas físicas, por ejemplo, del RIF o de plataformas digitales. Y para el siguiente año, si es que llega a cuajar la reforma fiscal, pues algunas personas físicas de reciclo. Pero el impuesto sobre la renta es por año, porque la renta, porque la ganancia, porque el incremento en el haber patrimonial se calcula por año. ¿Sí? Entonces, el impuesto sobre la renta es por año. Y normalmente se paga en los primeros meses del siguiente. Sí, normalmente. Por eso yo no comparto la idea de que nos tengamos que ajusticiar al trabajador durante el ejercicio, porque en la mayoría de los casos el impuesto sobre la renta se paga en el siguiente mes, digo, en el siguiente año. Por ejemplo, a las personas morales, ¿cuántos meses le da la ley? Si es una persona moral no lucrativa, les da mes y medio, hasta el 15 de febrero. Si es una persona moral lucrativa, le da 3 meses, enero, febrero, marzo. Si es una persona moral de reciclo, le da hasta marzo. Si es una persona física, es una persona moral de sector primario, puede tener 6 meses.
dependiendo de sus pagos provisionales. Si es una persona moral de reciclo, hasta marzo. Si es una persona física, la regla general es abril, hasta abril. Una persona física con actividad empresarial y profesional hasta abril. Una persona física de reciclo hasta abril. Una persona física de arrendamiento hasta abril. Una persona física de el RIF, aquí va a depender si quiere hacer cálculo anual o no. Entonces, la regla general es que el impuesto sobre la renta se paga en los primeros meses del año siguiente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué al trabajador se lo quieren ajusticiar en diciembre del mismo año? ¿Por qué? Si es la clase más, diríamos, eh, más pobre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los trabajadores que son, su único ingreso es el salario, en la mayoría de los casos, ¿por qué le quieres retener el impuesto anual en diciembre? Si por regla general el impuesto se paga, de hecho el impuesto anual de los asalariados, el patrón tiene hasta febrero para pagarlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo quitas en diciembre? Y peor tantito del aguinaldo. ¿Sí? Del aguinaldo. Entonces, el trabajador tiene derecho a decir, oye, a mí no me quites el impuesto anual ahorita, porque fíjense, una cosa es calcular el impuesto anual en el año y otra cosa es quitárselo en el año. La ley me dice, mire, les voy a poner aquí dos disposiciones importantes. Mire, obligación del ISR anual de salarios. Ya les puse 3 artículos, pero vamos aquí y decimos, ley del ISR, artículo 99, fracción segunda y 98, fracción tercera y 97. Ahí está la obligación de hacer el cálculo anual, ya sea al patrón o al trabajador. El 99, fracción segunda, dice, patrón, tienes que hacer el cálculo anual. Bueno, en términos del 97, el 97 no dice cuándo se debe hacer el cálculo anual. No dice. Ya se los mostraré más adelante. El 97 lo único que dice es, el impuesto anual de tus empleados me lo pagas a más tardar en febrero. Eso es lo que dice el 97. No dice cuándo se debe hacer el cálculo anual. No lo dice. Bueno, sin embargo, les voy a poner aquí requisito para deducir la nómina. Y eso lo tenemos en la ley del ISR, artículo 27, fracción quinta. Les voy a mostrar. Ley del impuesto sobre la renta, artículo 27, fracción quinta. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Les copio. Artículo 27, ley del ISR. Bueno, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Ahí está la nómina, ¿no? Bueno. Fracción quinta. Son 3 párrafos, pero
yo voy a mostrarles nada más el párrafo segundo. Fracción quinta. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entrega de impuestos. Bueno, dice el segundo párrafo. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo primero del título cuarto, o sea, la nómina, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, o sea, los salarios, las retenciones correspondientes, el ISR, la cuota obrera, y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, ese impuesto local por salarios no existe en el país, ¿sí? Pero la ley lo menciona porque los gobernadores de los estados tienen facultad de crear ese impuesto local a los salarios, no es el impuesto sobre nóminas. Este impuesto local no existe. ¿Sí? Sería un impuesto local que tendrían que pagar los empleados, no los patrones. El impuesto sobre nómina lo pagan los patrones. Entonces, en este caso no se refiere al impuesto sobre nómina, se refiere al impuesto estatal a los salarios. No existe en el país. Bueno, los pagos que a la vez sean ingresos en términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por prestar un servicio personal subordinado consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación. Bueno, entonces fíjense, ahí me está diciendo, si quieres deducir tu nómina, la tienes que timbrar. ¿Sí? Bueno, y luego dice, y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones 1, 2, ahí está la fracción segunda, tercera y cuarta de la presente ley. Entonces, ¿quieres deducir tu nómina? Sí, tienes que cumplir con la obligación del 99 fracción segunda. Es decir, ¿quieres deducir tu nómina? Sí, la tienes que timbrar y tienes que hacer el cálculo anual. Eso es lo que me dice ahí, ¿no? Bueno, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el IMSS cuando estén obligados a ello en los términos de las leyes de seguridad social. Bueno, entonces aquí requisitos para deducir la nómina. Timbrarla y hacer el cálculo anual. Y aparte hay otros, ¿no? Otros. Bueno, quieres deducir tu nómina, la tienes que timbrar y tienes que hacer el cálculo anual. Bueno, pero hasta aquí tampoco me dice cuándo tengo que hacer el cálculo anual. ¿Ok? No me dice. Bueno, sigue diciendo la fracción quinta en el caso de las prestadoras de servicios especializados. Ese ahorita no nos importa. Bueno, hasta ahorita la ley no me ha dicho cuándo debo hacer el cálculo anual. No me ha dicho. Nomás me dice el artículo 99, digo 99. Tienes que hacer el cálculo anual. Y dice el 27, fracción quinta. ¿Quieres deducir tu nómina? Sí, tienes que hacer el cálculo anual. Pero no dice cuándo. Bueno, sin embargo, plazo para el cálculo anual del ISR de salario. Una fecha, una disposición que en mi opinión es contraria y ponen aprietos al patrón. Ahorita les voy a decir por qué. Yo voy a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 27,
fracción 18. Ahí está la fecha para hacer el cálculo anual. Allí. Vamos a ver. Sigue diciendo acá el 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y dice la fracción 18ª o 18, como dijera la chaviza. Les voy a copiar nada más el primer párrafo. Fracción 18. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, 31 de diciembre, que a más tardar el 31 de diciembre, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. A ver, ¿cuáles son los requisitos particulares para deducir la nómina? Que la timbres y que hagas el cálculo anual, aparte de otras. ¿Sí? Esos son los requisitos particulares para deducir la nómina. Que la timbres y que hagas el cálculo anual, aparte de otros. Dar de alta a tu trabajador en el IMSS, retenerle de manera mensual, inscribirlo en el RFC. Ok. Timbrar la nómina y hacerles el cálculo anual. Entonces, sigue diciendo que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Bueno, tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo, es decir, tratándose del CFDI, este se obtenga más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración anual, pero no se refiere al CFDI de nómina. Ahorita vamos a ver el CFDI de nómina. Bueno, tratándose de CFDI, cualquier CFDI de gastos, ¿sí? De gastos, de compras, cualquier CFDI. Bueno, tratándose del CFDI, este se obtenga más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración, es decir, tratándose del CFDI, tienes hasta el 31 de marzo. Bueno, pero sigue diciendo, respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones 5 y 6 de este artículo, es decir, respecto del CFDI de nómina, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Fíjense, tratándose del CFDI de nómina, no tienes hasta el día que presentas tu declaración anual, según la ley, porque según el reglamento sí nos da chance, pero según la ley dice, tratándose del CFDI de nómina, debe ser en los plazos que te dice la ley o la miscelánea, porque la ley dice que el CFDI de nómina es en la fecha que debes presentar la declaración anual. Digo, en la fecha que pagues, tratándose de la ley. La ley dice que el CFDI de nómina es en la fecha que se pague la nómina. Ya les mostré el 99, fracción tercera. Y tú dices el 97, el 2718. Tratándose del CFDI de nómina, debe ser en la fecha que pagues la nómina. Aquí no te doy hasta el día que debas presentar tu declaración anual, aunque la regla miscelánea nos da más plazo. Bueno, y sigue diciendo, tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los artículos 76 de esta ley, 32 fracciones 5 y 8 de la ley del IVA, estas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los CFDI correspondientes. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Bueno, entonces me dice, a ver, ¿la ley me da un plazo para el cálculo anual? Sí. A más tardar el último día del ejercicio. Pero ojo, 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 ojo. Para el cálculo anual, no para la retención. La retención del ISR que tienes para pagárselo al SAT en febrero.
¿sí? ¿Por qué se lo retienes en diciembre? Para el ISR anual, la ley le da al patrón hasta febrero para pagarlo. Y entonces, aquí me dijo, y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el 99 fracciones 1, 2. Cálculo anual. ¿Sí? Cálculo anual en términos del 97. El 97 dice, el ISR a cargo tienes hasta febrero para pagar. Pues una cosa es hacerle el cálculo anual en diciembre y otra cosa es retenerle el impuesto anual en diciembre. Porque además hay un tema que tiene que ver con el hecho de que el trabajador tiene derecho a decidir si él hace su propio, presenta su declaración anual, y ese derecho tiene hasta el 31 de diciembre. Entonces, esta disposición que dice a más tardar el 31 de diciembre para hacer el cálculo anual es contraria al propio reglamento que dice el trabajador tiene derecho a presentarte el escrito para decidir si hace su declaración anual o no el 31 de diciembre. Oye, ¿cómo me das hasta el 31 de diciembre para hacer el cálculo anual? Y por otro lado, le das al trabajador un chance de presentar su escrito hasta el 31 de diciembre. Chocamos. O me espero hasta el 31 de diciembre a que me diga si él va a hacer su declaración anual y entonces yo decido hacerle el cálculo anual, que la decisión la tiene el trabajador. Entonces choca, por un lado me dice la ley, tienes hasta el 31 de diciembre para hacer el cálculo anual y por otro lado le dice al trabajador, tienes hasta el 31 de diciembre para presentar el escrito a tu patrón donde le digas que tú harás tu propia declaración anual. Entonces, ¿cuál es primero? Porque si el reglamento dice que el trabajador tiene hasta el 31 de diciembre para presentarme el escrito, pues 31 de diciembre termina a las 23:59. El reglamento no dice siempre y cuando sea más tarde a las 11 de la mañana. El trabajador tiene hasta el 31 de diciembre para presentarte el escrito. Aquí dice, yo voy al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, miren, artículo 181, artículo 81 del reglamento de la ley del ISR. El escrito a que se refiere el 97, párrafo último, inciso C de la ley, ahorita vamos a revisar el 97, deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. ¿Hasta qué día tiene el empleado para traerme su escrito? Hasta el 31 de diciembre. Yo no le puedo hacer cálculo anual si estoy a expensas de que él decida si se hace su declaración anual o no. Y yo veo en muchas empresas que le acortan el plazo al trabajador y le dicen, tienes hasta el 20 de diciembre, tienes hasta el 10 de diciembre, tienes hasta el 30 de noviembre. Oye, ¿por qué le acortas el plazo? ¿Con qué derecho le quitas plazo? ¿Con qué derecho? ¿Cuál es tu sustento para quitarle a trabajador el derecho de un plazo menor si él tiene todo diciembre para decidir si hace su declaración anual o no? ¿Con base en qué le quitas derecho? Sí, entonces, cuando la ley nos dice que si queremos deducir la nómina, tenemos hasta el 31 de diciembre para hacerle el cálculo anual, no está considerando esta facilidad de reglamento.
El reglamento, la ley se publicó a finales del 13. La ley se publicó, la ley del impuesto sobre la renta que actualmente nos rige, se publicó a finales del 13, porque su vigor empieza en el 2014. Miren, el 11 de diciembre del 13 se publicó la ley. Y el reglamento se publica hasta el 2015. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta se publica hasta el 2015. Miren, 8 de octubre del 15. 2 años después se publica el reglamento. Entonces, en mi opinión, lo que impera, lo que prevalece es la facilidad, porque la facilidad se publicó después de la obligación. Entonces, el SAT no podría argumentar al patrón, y de hecho yo he visto los criterios del SAT, en donde el SAT dice, el cálculo anual hazlo a principio de año. Yo no he visto revisiones del SAT donde le digan, a ver, como no hiciste el cálculo anual en diciembre, tu nómina no es deducible. Yo no he visto, yo no sé si a ustedes les ha tocado, ojalá me lo digan. Contador, a mí me hizo una revisión el SAT y me dijo, como no hiciste el cálculo anual en diciembre, no es deducible tu nómina. Cosa distinta es que me diga, como nunca hiciste el cálculo anual, bueno, ahí es diferente, pero que me diga, como no hiciste el cálculo anual en diciembre, no, porque el mismo SAT publica que la fecha del cálculo anual de los trabajadores es a principio de año. Sí, entonces, esta facilidad de reglamento del artículo 181, donde dice, trabajador, tienes hasta el 31 de diciembre para avisarle a tu patrón que decides hacer tu declaración anual, le da al patrón el chance de ya no hacer el cálculo anual en diciembre. Y de hecho, para hacerle cálculo anual, primero le tengo que terminar de hacer los pagos. Es que es ilógico. A ver, ¿ya terminaste de pagar la nómina? No, todavía le voy a pagar el 31 de diciembre su última quincena. Entonces, ¿cómo haces cálculo anual si no has terminado de pagar la nómina? Porque el cálculo anual no se hace sobre ingresos proyectados. La ley no dice proyecta los ingresos y hace cálculo anual. No, la ley, fíjense, les voy a mostrar aquí. Miren, ahorita regreso y cierro el comentario de la anterior. ¿Sí? ISR anual de salarios. Obligación patronal. Artículo 99, fracción segunda de la ley del ISR. Les voy a mostrar. Ya se los mostré hace un rato, pero va de nuevo. Aquí está. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Calcular el impuesto anual en los términos del 97. Eso es todo lo que dice la ley. ¿Sí? Patrón, tienes obligación de calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios personales subordinados en los términos del artículo 97. Patrón, tienes obligación de calcular el impuesto anual de tus empleados en los términos del 97. Bueno, ahí está la obligación patronal. Bueno, segundo, obligación patronal. Forma de hacerlo. En los términos
del artículo 97 de la ley del ISR, ¿sí? Lo dice la misma fracción segunda del 99. Obligación de calcular el impuesto anual de tus empleados en los términos del 97. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos al 97 y dice el 97. Yo les voy a copiar nada más los primeros 3 párrafos. Ahorita vamos a seguir analizando los demás, pero los primeros 3 párrafos. Artículo 97 de la ley del ISR. Ya dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del 96 de esta ley, dentro de otros los patrones, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. O sea, los patrones calcularán el impuesto anual de sus trabajadores. Bueno, luego sigue diciendo, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos. Fíjense, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos, les voy a subrayar obtenidos, disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que se hubiera retenido en el año de calendario. O sea, este impuesto local que no existe. Sí, el impuesto cedular a los salarios no existe. Entonces, dice la ley, el impuesto anual lo vas a determinar restándole al total de los ingresos obtenidos, no dice los ingresos proyectados, dice los ingresos obtenidos, los ingresos pagados. ¿Sí? Porque hay otra disposición que dice, los ingresos que todavía no les pagues, es decir, los ingresos en crédito, esos los acumulas hasta el año que se los pagues. Así dice el 95. Miren, yo voy a la ley de renta nuevamente, artículo 94. Dice, artículo 94 de la ley del ISR. Se consideran ingresos por prestar un servicio personal subordinado, los salarios, demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU, los pagos efectuados como consecuencia de la terminación. Luego vienen los asimilados y terminando los asimilados, dice, aquí terminan los asimilados, el ingreso acumulable será la diferencia que existe entre el valor de mercado que tengan las acciones título de valor. Se refiere al mismo asimilado de aquí arribita. Bueno. Cuando los funcionarios de la Federación de las Entidades Federativas o los municipios tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del 36, fracción segunda, consideran ingresos en estos servicios. Bueno, habla de los servidores públicos. La parte que me importa es esta. Dice, ingresos de quien realice el trabajo e ingresos en crédito. Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo, es decir, ingresos por salario, los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Y luego dice, para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que tú puedas hacer el cálculo anual, necesitaste haber terminado de pagarle. Y el último pago se lo haces el 31 de diciembre.
que justamente es la fecha que tiene el trabajador para presentarte su escrito diciéndote que él hará su cálculo anual. Entonces, fíjense, la ley dice, tienes obligación de hacerle cálculo anual sobre los ingresos obtenidos. Y entonces, ¿cómo le haces cálculo anual antes de que termine o de que pase la fecha del último pago?